Adoramos el nombre de nuestro gran Dios. Vamos aquí al himno número 400. Himno número 400. Cantad a Jehová vosotros, sus santos. La Biblia habla mucho de alabanza a Dios, pero es una cosa más recurrente en la Biblia. Y es porque ciertamente debemos adorar a Dios con nuestros labios, con nuestras vidas. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de alguien que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor. Sobre mí encontré esa paz que busqué, sobre mí encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz, ese gozo que dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción y amor llevarás a la humanidad. Bien, hermanos, vamos a pasar a la exhortación de la palabra de Dios. Acá nuestro hermano Gustavo Arias. Vamos a ponernos en nuestros pies para así recibir la palabra y obedecer a la palabra de Dios. Amén, hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Por favor, vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, qué bueno es estar aquí en tu presencia, Señor. Suplicamos de tu ayuda y tu auxilio para poder predicar tu palabra. Son tu palabra, Señor, no las nuestras. Ayuda, Dios mío, lo grande que es eso, a entender lo grande que es eso, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder llenar la medida de ese vaso. Padre, mira a cada hermano que está aquí, lo ponemos delante de tus manos, delante de ti, Señor, para que tú lo alimentes. Tú sabes sus necesidades. Y aún los hermanos que no han llegado, en tus manos están, Dios mío. Todo eso te lo suplicamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, continuamos en el libro de Jonás. Esta ocasión, capítulo 3, tercer capítulo. Y vamos a predicar bajo el tema Se cumple la voluntad de Dios. Se cumple la voluntad de Dios. Capítulo 1, Dios llama a Jonás. Jonás se rehúsa, trata de huir lo más que pueda de la presencia de Dios y prefiere tirarse al mar antes de ir a Nínive, pero Dios tenía preparado un gran pez. Capítulo 2, Jonás, en el vientre del gran pez, ora al Señor. Capítulo 3, donde estamos hoy, Jonás va a Nínive. Entonces vamos a predicar bajo el tema Se cumple la voluntad de Dios. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 3, donde vemos la comisión de Jonás es renovada.
Leamos los versículos 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bien, hermanos, algo interesante es que Dios no reprocha a Jonás, ni le llama la atención por lo que él ha hecho. Dios simplemente envía a Jonás de nuevo a Nínive. Ya Jonás había aprendido que no era posible huir de la presencia de Dios. ¿Y dónde lo aprendió? En el vientre del pez, en el estómago del pez. Y ya también aprendió que no le queda de otra que obedecer a Dios. No hay de otra. Pero en ese encargo, Dios le pide algo un poco distinto a Jonás. En el capítulo 1, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Por aquí el Señor le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En esa ocasión, mis hermanos, Jonás no tenía que preparar el mensaje. Dios le iba a dar exactamente lo que Jonás tenía que decir. Pero también aprendemos algo práctico, hermanos, y bien importante, y es que Dios da segundas oportunidades. Dios le está dando otra oportunidad a Jonás. El Señor, mis hermanos, da segundas oportunidades. La iglesia no está formada por cristianos perfectos, ni cristianos sin tacha, sino por seres humanos, por pecadores arrepentidos, que a pesar de que se han arrepentido vuelven y pecan. Pero el Señor no por eso nos desecha. Nosotros sabemos que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Oigan bien, mis hermanos, si pecamos, no es que tenemos la puerta abierta para irnos, no. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Leamos la siguiente parte. El profeta obedece, o Jonás obedece, versículos 3 y 4, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje de Jonás, mis hermanos, era breve, era corto, pero era espantoso. Una sola frase que él repetía constantemente alrededor de la ciudad: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nosotros podemos imaginarnos a Jonás en medio de esa ciudad extranjera, con una ropa distinta, un acento distinto, andando a través de ella y resonando las palabras: dentro de 40 días esa ciudad será destruida. Es un mensaje corto, no tiene ninguna otra opción, no tiene un porqué, no tiene una invitación a arrepentimiento. El mensaje es contundente: dentro de 40 días Nínive será destruida. O en otras palabras, la palabra que dice aquí en Hebreos es apag, que significa: dentro de 40 días Nínive será puesta patas arriba. Esa palabra solamente aparece aquí y en Génesis, en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ya podemos ver una idea de lo que le esperaba a Nínive. Pero a pesar de la ausencia de alguna esperanza en el mensaje, tanto Jonás como sus oyentes sabían que Dios podía perdonar si se arrepentían. Jonás lo sabía, los oyentes también. Eso lo veremos más adelante en el capítulo 4. Veamos ahora la reacción de la ciudad. La ciudad se arrepiente. Versículo 5 a 9 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios
y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Mis hermanos, ¿dónde comenzó el arrepentimiento de la ciudad de Nínive? Bueno, ahí se arrepintió Jonás, pero es interesante notar que el arrepentimiento de Nínive comenzó desde el pueblo, desde la zona más baja hasta la más alta. Fue el pueblo quien primero se arrepintió y después el rey es que se arrepiente. Es decir, no fue un arrepentimiento impuesto. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego que ya ellos estaban ayunando, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. No fue un ayuno impuesto por el rey ni por fuerza, fueron las personas de abajo quienes primero creyeron al mensaje. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio? Que lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo que no es vil, lo que no es, para avergonzar lo que es. Pero también, mis hermanos, vemos otra parte. ¿Quién le dijo al rey de Nínive que Dios se podía arrepentir de eso? En el verso 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No fue Jonás quien se lo dijo. Tal vez, mis hermanos, el rey de Nínive había escuchado algo del Dios de Israel antes de que Jonás llegase. La parte más importante de ese arrepentimiento está en el versículo 8, cuando dice: cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Hicieron proclamar ayuno, se abstuvieron de alimentos y se cubrieron de cilicio, es decir, una tela barata e incómoda de usar, una tela de luto. Y es una expresión del arrepentimiento que ellos tuvieron. Pero el arrepentimiento o el perdón de Dios hacia ellos no fue porque tuvieron una ceremonia vacía. Nosotros podemos hacer penitencias y hacerlo de manera vacía. Por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 58, verso 3, vayan conmigo para que vean el ejemplo de un arrepentimiento vacío. Isaías, capítulo 58, verso 3, dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Es decir, ellos ayunaban y Dios no les hacía caso. Humillamos nuestras almas y no se dice por entendido. Otra forma de decir que Dios no le prestaba atención a ellos. Sigue diciendo este versículo 3 de Isaías 58: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ellos ayunaban para ellos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oiga en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza,
¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejaréis libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué es lo que el Señor está reprendiendo a aquel de Israel? Que ellos hacían una ceremonia vacía. Iban al templo, hacían sus ayunos, hacían su sacrificio, y cuando salían del templo, seguían teniendo una vida de impiedad. Mis hermanos, a Dios no se le puede comprar, ni tampoco se le puede engañar. Volvamos de nuevo al libro de Jonás, verso 8, miren lo que dice la parte B. Y conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso es un verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Reconocer que estamos mal, que andamos mal, y dar un giro de 180 grados. Cambiar el rumbo. Y comenzar a obedecer lo que Dios dice. El arrepentimiento no es levantar la mano en un momento, no es participar en una ceremonia religiosa, no. El verdadero arrepentimiento se evidencia por el cambio de nuestra vida pecaminosa a una vida santa conforme a la santidad de Dios. No es solamente estar triste por los pecados, es la acción de dejar un estilo malo de vida y comenzar a practicar un estilo de vida nuevo con otras metas y perspectivas. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ellos se arrepintieron de verdad y expresaron eso mediante el ayuno y mediante el cilicio. Dice el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mis hermanos, el rey expresa la misma esperanza que tuvieron los marineros en el capítulo 1. Él no está seguro de que Dios va a perdonar a los habitantes de Nínive, pero sabe que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Él se volverá y se arrepentirá? Cuando dice, mis hermanos, que Dios se arrepentirá, significa que Dios puede tener compasión y cambiar de parecer. No es un cambio fundamental como ocurre en el pecado arrepentido, sino la manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia personas arrepentidos. Y parece, mis hermanos, que el rey de Nínive sabía eso. Que Dios cambia de actitud hacia el pecador cuando el pecador se arrepiente. Veamos, mis hermanos, el verso 10. El Señor perdona. Dice el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. No lo hizo. El arrepentimiento del Señor no indica un cambio arbitrario de mentalidad, aunque así nos parezca, sino indica una diferencia de actitud de parte de Dios en respuesta al cambio de comportamiento del hombre. Es necesario que reaccione Dios contra el pecado porque Él es santo. ¿Qué aprendemos de ese relato, mis hermanos? Hemos aprendido que Dios da segundas oportunidades, pero también aprendemos algo, mis hermanos. Dios perdona. Dios es misericordioso. Aprendemos también, mis hermanos, que a Dios le interesa la salvación de todas las personas en general y de todos los pueblos. Aquí vemos el caso de una ciudad gentil que se arrepintió y Dios los perdonó. Ellos no estaban en el pacto,
ellos no eran parte del pueblo de Dios. Ellos no eran descendientes de Abraham. Ellos no recibieron las promesas. Pero Dios tuvo compasión de ellos. También aprendemos, mis hermanos, que el recibir la palabra de Dios es una expresión de la misericordia de Dios. ¿Cuándo Dios comenzó a manifestar su misericordia hacia Nínive? Cuando le mandó un predicador. Cuando le mandó un predicador. Y de hecho, que en algunos lugares no tengan predicadores, eso indica, es un indicio del castigo de Dios. Pero donde se predica la palabra de Dios es una expresión de la misericordia de Dios. Fíjense, mis hermanos, que tampoco era el propósito de Dios que lo que Él anunciara se cumpliese. Cuando Dios manda a Jonás a decir que de aquí a 40 días Nínive será destruida, la intención de Dios no es destruir a Nínive. Él no lo hace para demostrar que tiene poder para destruirlo. No. Dios envía a Jonás porque quiere salvar a Nínive. Y Dios usa aún los mensajes de juicio para salvar a los pecadores. También otra cosa, mis hermanos. Habíamos dicho, como dice Romanos, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Por dónde se convirtieron ellos? ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra de Dios. Aprendemos, mis hermanos, también que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. El poder de la palabra de Dios para convertir a los pecadores no depende del predicador, no depende del carisma del predicador. No hay en toda la Biblia un predicador más anticarismático o apático que Jonás. De hecho, no hay un predicador, si se puede decir la palabra, más odioso que Jonás. Pero la palabra de Dios en sí misma es poder para salvación. Tal como dice el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio mismo, el puro y simple Evangelio es poder de Dios para salvación. No depende de lo largo, lo extenso, ni tampoco depende del carisma de la persona. ¿De qué depende? De que sea palabra de Dios. Simple. Un mensaje corto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ese corto mensaje salvó a toda una ciudad. Mis hermanos, aprendemos que Dios escucha a los pecadores cuando se arrepienten. Esa es la única oración que Dios escucha a los pecadores, que Dios responde. En la Biblia no vemos ejemplo de Dios respondiendo otra oración a un pecador que no sea el pecador arrepintiéndose. Ahí inicia la relación. No importa dónde sean, ni quiénes sean. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había de hacerles. Por último, mis hermanos, vayan conmigo por favor al libro de Mateo, capítulo 12, verso 39. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 39. Para que vean cómo el Señor Jesús nos aplica el arrepentimiento de Nínive a nosotros. Vamos a leer del verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Paréntesis, mis hermanos. Que alguien pida señal al Señor muchas veces no es una expresión de humildad, sino es una expresión de su maldad y de su incredulidad. Dice el Señor: pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Presten atención al verso 41. Los hombres en Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Mis hermanos, ¿cuántos días predicó Jonás? 3 días, cuanto mucho. Un mensaje corto. Y nosotros, en nuestra generación, hemos recibido un mensaje mayor, más excelente. Hemos recibido una gracia más extraordinaria que la gente de Nínive y no nos hemos arrepentido. Los hombres de Nínive, mis hermanos, atestiguarán contra nosotros. Los hombres de Nínive atestiguarán contra todo pecador en esa generación que no se ha arrepentido del Evangelio, porque ellos creyeron a Jonás. Y miren, mis hermanos, tenemos un mensaje, un mediador, un intercesor, un Señor, una revelación más grande que la de Jonás, y por más tiempo, y aún las personas no se arrepienten. Mis hermanos, Dios escuchó a los ninivitas también porque ellos respondieron a la palabra de Dios. No fue simplemente que la escucharon, sino que respondieron positivamente a ello. Hicieron ayuno, hicieron silicio y se convirtieron de su mal camino. A Dios, más que interesarle que le escuchemos, que escuchemos la palabra de Dios, le interesa, mis hermanos, que le obedezcamos. Que le obedezcamos. Eso es lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que obedecen la palabra de Dios. Hermanos, muchas gracias. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has alimentado a través de ella. Ayúdanos a vivirla, Dios amado, a guardarla y a vivir conforme a ella. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.